Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales. Hoy hablando de negociación y resolución de conflictos, les recuerdo que estas charlas empresariales son unos espacios de formación empresarial generados por la Escuela LatinPyme y la Fundación Unipymes. Les recuerdo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden ingresar a cada una de sus aulas a consultar y a revivir este evento. Y desde el día de mañana pueden hacer también el push y compartirlo con su red de contactos desde nuestro canal de YouTube como revista LatinPymes. Hoy tenemos un invitado especial, Germán Linares, gerente de recursos humanos con una amplia experiencia en estos temas de habilidades blandas de resolución de conflictos, vinculación con diversas compañías de recursos humanos. Así que damos la bienvenida a Germán, que nos va a acompañar en este espacio de formación y de actualización profesional. Posteriormente a la presentación de él, daremos curso a la sesión de preguntas, para lo cual desde ya pueden ir alojando sus preguntas en el chat que encuentran en la parte lateral de sus pantallas. Germán, muy buenos días. Muchas gracias por estar en estos espacios de charlas empresariales. Tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación y a ustedes también por la participación. Pues complacido de compartir con ustedes este espacio. Bueno, veo que hay personas que nos acompañan incluso por acá, están saludando desde Perú. Este es un tema pues muy interesante absolutamente para todos, el tema de la negociación y solución de conflictos. Pues si nos damos cuenta todos los días de nuestras vidas, pues siempre tenemos un conflicto, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en los desplazamientos que hacemos desde nuestra casa hasta nuestro sitio de trabajo y viceversa. Ese es un tema pues que nos acompaña de manera permanente y pues qué importante tener como algunas herramientas, algunos tips que nos permitan de alguna manera entrar a solucionar este tipo de situaciones que se presentan todos los días de nuestras vidas. Si se dan cuenta, pues por ejemplo, los abogados todo el tiempo están solucionando conflictos. Bueno, hay otros tipos de profesionales también que solucionan conflictos y lógicamente pues desde las áreas de gerencia, de recursos humanos, pues se tiene que ver muchísimo con toda la parte laboral, y no solamente la parte laboral, sino que a veces es importante también entrar a conocer aspectos personales de todos nuestros empleados, porque finalmente en el fondo de esto es donde vamos a encontrar de dónde surgen los conflictos, porque algunas personas se comportan de cierta manera. Pues siempre, normalmente todo esto tiene un trasfondo. Bueno, no, pues invitados muy especialmente para que participen de la charla, para que nos aporten, para que nos pregunten. Vamos a estar pues muy atentos aquí compartiendo la experiencia pues que hemos tenido de este manejo que se ha dado de las personas desde el área de recursos humanos. Voy a empezar por compartirles por aquí mi presentación y empezaremos entonces con la presentación. Un segundo, por favor. Entonces vamos a entrar por acá. Vamos a compartir por acá. Ahí ya estás compartiendo. ¿Lo puedes dejar full screen? Perfecto, sí, señor. Listo, Paola, muchas gracias. Bueno, entonces arranquemos con nuestra charla de negociación y solución de conflictos. Empecemos con esta frase, pues que me parece muy interesante, y es que cuando suben las emociones, bajan las razones. Y si se dan cuenta, pues la imagen es una pareja que discute, y pues solemos caer en este tipo de situaciones, ¿no? Dejamos que nuestra emotividad esté por encima de cualquier otro aspecto, y cuando los ánimos están muy arriba, perdemos la razón. Y cuando ya no tenemos la razón, pues ¿qué va a pasar? Que cualquier persona nos puede vencer en cualquier tipo de discusión, porque ya vamos a estar fuera de lo lógico, fuera de lo razonable. Entonces, importante es que siempre tengamos esta posibilidad de aprender a manejar estas emociones. Hoy en día hay una cantidad de cursos, de coaching, de preparaciones que nos permiten hacer ese manejo
de emociones, que de verdad que es muy, muy importante que lo podamos poner en práctica en todos los escenarios de nuestras vidas. Empecemos por decir entonces que la negociación pues es una herramienta clave en la resolución de conflictos que nos permiten llegar a un mutuo acuerdo. Importante eso, un mutuo acuerdo, pues porque es que miren que compartimos espacios todo el tiempo, ¿no? Compartimos espacios que, con nuestros empleados, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros hijos, todo el tiempo estamos compartiendo espacios y pues lógicamente que no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos las mismas formas de realizar las cosas y esto lógicamente en algún momento va a generar algún tipo de discordia. Entonces, pues qué importante que logremos llegar siempre a ese mutuo acuerdo. Para eso deberíamos tener en cuenta estos tres elementos que ustedes ven acá. El diálogo, lógicamente, la empatía y las concesiones. Siempre será importante mantener una muy buena comunicación, un buen diálogo. Lógicamente, una vez logre uno estar en sintonía para poder dialogar, no como la pareja que estamos viendo allí, a gritos, nunca se podrá llegar a ningún tipo de acuerdo. Cuando estemos en sintonía tendremos la posibilidad de dialogar. Cuando ya hayamos respirado, cuando hayamos retomado nuevamente el control, nos podemos sentar a decir en los dos escenarios, pues siempre debemos tener como esa disposición de aceptar las situaciones que se han presentado. Tener empatía, claro, entonces pues tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Por eso les decía al principio, miren, es que a veces la persona tiene unas situaciones de origen familiar y resulta pues que no sabe de pronto dejar las cosas, darle el manejo adecuado y llega a su empresa pues de mal genio, porque peleó con su pareja, porque peleó con sus hijos, porque peleó con sus padres, y entonces viene a traer ese tipo de situaciones acá. Esa es una situación, pero hay otra donde la persona está atravesando por una situación de separación, se acaba de ir su hijo de la casa, o la persona acaba de iniciar su vida como independiente, como profesional, este tipo de situaciones, por eso les decía la importancia de entrar a dialogar, a conocer más de nuestros empleados y no simplemente limitarnos a que la persona llega temprano, se va dentro de su horario laboral, desarrolla las labores que le corresponden y pare de contar. Aquí deberíamos tener algo más allá, no solamente ese contacto laboral, sino conocer más acerca de las personas que nos rodean todo el tiempo. Y claro que en algún momento tendremos que tener concesiones. No siempre las cosas se van a hacer de la manera como yo quiera. No siempre yo voy a tener la razón. Yo en algún momento tendré que escuchar y créanme que cuando uno escucha a las otras personas, termina encontrando soluciones que de pronto uno no había visto, no había determinado, pero simplemente por el hecho de darle la oportunidad a la otra persona de decirle, mire, yo entiendo que la situación se está presentando, pero sí estoy de acuerdo con que la propuesta que usted hace nos va a ayudar a solucionar esta situación. Entonces yo sí tengo que ponerme en ese sitio de conceder, de dar mi brazo a torcer, como se dice. No es simplemente yo lo dije, yo soy así, las cosas se hacen así y punto. De esa manera no deberían funcionar las cosas. Entonces, el diálogo, una muy buena comunicación, la empatía, ponerme en los zapatos de la otra persona y tener esa posibilidad de otorgar concesiones. Escuchar a todas las personas porque de ahí de verdad que pueden surgir reales soluciones a las situaciones que se estén presentando. ¿Qué debería tener en cuenta aparte de los tres elementos? Pues en primer lugar, entender el conflicto, entender por qué se está presentando la situación. ¿Qué fue lo que me llevó a todo esto? Si es algo que surgió en el momento, si es algo que viene hace muchísimo tiempo y yo sencillamente me echo el de la vista gorda y dejo que las cosas sigan su rumbo, porque yo veo que como las dos personas trabajan, presentan su trabajo, tienen todo el día, presentan sus informes, entonces a mí no me importa que ya iban agarrados porque eso no es problema mío. Esa actitud, pues yo debo dejarla de lado, yo tengo que generar haber un muy buen ambiente laboral. Entonces, miren que
siempre se los he dicho a todas las personas, pasamos más tiempo en nuestras empresas, en nuestros sitios de trabajo que en nuestra casa. La idea es que ese tiempo que tenemos efectivamente sea de la mejor calidad, de eso se trata. Una vez que hayamos entendido el conflicto, el motivo por el cual se está presentando la situación, entramos a planificar una estrategia. Planificar una estrategia, vamos a tener varias opciones. Yo no puedo llegar con una sola opción para tratar de solucionar un conflicto, porque si yo llevo una sola opción y de una vez me van a dar un argumento que me deja por el piso, entonces ya me toca cerrar, dar la vuelta e irme de la reunión. Yo debo llevar varias opciones para plantear, para que sea la mejor solución, para que absolutamente todos estén completamente de acuerdo con estas subsanaciones que se van a realizar allí. Y comunicar efectivamente. Yo siempre debo adoptar una posición que sea absolutamente neutral, de dar las dos que se definió, pues vamos a decirles, mire, lo que se va a hacer de aquí en adelante es lo siguiente. Y lo vamos a comunicar de una forma efectiva y vamos a verificar que efectivamente lo que se comunicó sí fue atendido por cada una de las personas que formaban parte este paso de entender esos conflictos, planificar la estrategia para solucionar el conflicto y comunicar finalmente de manera efectiva cuál es la solución que se va a establecer de una vez por todas de raíz esos conflictos que se llegan a presentar. Recuerden que toda esta charla en cuanto a solución de conflictos aplica en todos los escenarios de nuestras vidas, recuérdenlo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestra vida laboral, en cualquier sitio donde nos encontremos, ahí podemos empezar a poner en práctica lo que estamos realizando para esta negociación y solución de conflictos. Miremos otra frase que traje también por acá. Dice, la calidad de nuestras vidas no depende de si tenemos conflictos o no, sino de cómo respondemos a ellos. Es una frase de Thomas Crown. Pues yo creo que no estamos ajenos, no somos exentos a tener dificultades en nuestras vidas. Yo creo que todos tenemos dificultades de cualquier tipo, de tipo amoroso, sentimental, económico, laboral. Yo creo que todos tenemos absolutamente en algún momento de nuestras vidas conflictos. Nunca estaremos ajenos a los conflictos. Lo importante, como dice la frase, es cómo respondemos a estos conflictos, cómo atendemos este tipo de situaciones. Y por eso tenemos aquí unos aspectos que debemos tener en cuenta en cuanto a la resolución de conflictos. En primer lugar, pues el diálogo y la comunicación. Lo dice acá la descripción, pues ambas partes deben expresar de manera igual, en iguales condiciones, su situación y escuchar al otro para que entendamos su punto de vista. ¿Cuáles son sus necesidades y objetivos? Yo no me puedo quedar con una sola versión. Si la persona viene acá y me dice, no, es que hay una situación que se está presentando, yo tengo que traer a la otra persona, pues, no confrontarnos, pero sí escuchar las dos versiones. Debo tener absoluta certeza de que sí le brinde la misma oportunidad a las dos personas en el mismo escenario. Les dije, venga, siéntese aquí, yo quiero escucharlo, y luego traigo a la otra persona, le digo, siéntese aquí, y yo quiero escucharlo. Entonces, vamos a tener las dos versiones. Vamos a tener un diálogo y una comunicación que sean completamente fluidos. Vamos a darle toda la confianza a la persona para que nos exprese cuál es su situación, cuál es su punto de vista y cómo pensaría que podríamos entrar a solucionar este tipo de situaciones. El enfoque en el win-win, ¿de qué se trata? No es que una sola parte gane, aquí no es que yo gané y yo perdí en una discusión, de ninguna manera. Se trata de encontrar una solución donde todas las partes se sientan satisfechas, queden tranquilas. No es que la persona perdió, aquí ninguno va a perder. En una discusión, cuando ya llegamos a la agresividad, definitivamente todos perdemos. Cuando llegamos a los insultos, a las palabras indebidas, pues ahí ya todos perdemos. Pero cuando yo tengo una situación que me incomoda,
La idea no es que la otra persona me diga, no, pues me dieron la razón, yo gané. No, es que aquí no es ni yo gané ni yo perdí. Es que había una situación, logramos generar un contexto, logramos tener a una persona que me dio y ya se logró solucionar la situación. Entonces, quedamos los dos tranquilos, definitivamente. Aquí no es ganar o perder, es que todas las personas implicadas en las situaciones queden absolutamente tranquilas y se sientan respaldadas, lógicamente. Cuando hablamos de preparación y estrategia, pues antes de negociar se debe investigar, definir los intereses objetivos propios, anticiparlas de la otra parte y tener alternativas preparadas, lo mencionamos al principio. O sea, yo no me puedo ir con una sola solución. Si no, es que yo pienso que la solución es esta y una de las personas me va a dar un argumento muy fuerte, muy contundente, en el cual me va a decir, la solución que usted trae no nos sirve para nada. Entonces, como yo hago una sola solución, como nunca averigüe, como nunca me cercioré de entender bien la situación, entonces pues ahí ya definitivamente pues me quedaría sin palabras, me quedaría sin la forma de tomar una decisión y me tocaría decirle, no, déjeme, yo vuelvo a revisar nuevamente y nos volvemos a reunir. Entonces se van perdiendo sus espacios. La idea es que de una vez identificada la situación, ya entremos a mirar cuáles pueden ser las posibles estrategias que vamos a adoptar, cuáles pueden ser las posibles soluciones, definir efectivamente que todos estén de acuerdo y cuando hablamos de soluciones, ojo, porque se trata de soluciones razonables, son soluciones razonables, efectivamente, claro, entonces me va a decir mi empleado, mire, es que yo estoy inconforme porque es que mi oficina está pintada de color blanco y yo necesito que me la pinten de azul. Y resulta que el color corporativo de la empresa es blanco, entonces yo no podría acceder a ese tipo de exigencias, ¿no? Entonces tienen que ser soluciones razonables. Pues todos estamos en la capacidad de entender y saber hasta dónde podemos entrar a ofrecer algún tipo de preparación o estrategia respecto a estos temas. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, pues decimos que se debe mantener la calma y la serenidad, claro, porque lo vimos en la primera diapositiva, cuando vimos a la pareja allí tratando de solucionar sus diferencias a los gritos. Y volvemos a lo mismo, se pierde la calma, se pierde la serenidad, dejamos que los sentimientos afloren, que los sentimientos fluyan y terminamos perdiendo la razón. Perdemos la razón y perdemos el sentido, perdemos el camino, perdemos la orientación y vamos a terminar diciendo cosas inapropiadas, de pronto hiriendo a las personas con lo que decimos o tomando decisiones que no corresponden a la situación. Entonces resulta que en el momento acalorado yo digo definitivamente esto no me sirve, esto no es lo mío, anuncio, me voy, me fui de la compañía en la cual llevaba 12, 13, 15 años trabajando simplemente por un momento acalorado en el cual no supe mantener la calma. Y la persona que va a mediar, pues definitivamente, claro, no puede dejarse contagiar, si los ánimos están muy caldeados, pues tiene que ser una persona totalmente neutral, que medie, que esté todo el tiempo invitando a la comunicación, a la reflexión, al buen trato, al respeto. De eso se trata, yo no puedo ni ponerme de parte de una persona ni de parte de la otra, siempre tengo que estar en la mitad como un líder que esté mediando en ese tipo de situaciones. Entonces, de eso se trata, manejo de la inteligencia emocional, manejo de las emociones. No puede ser entonces que porque de pronto soy de alguna parte específica del país, entonces yo soy así, es que yo hablo así, es que yo hablo duro, es que así me conocen en mi casa, es que así me contrataron en esta empresa. Entonces, no, hay que tener definitivamente siempre las condiciones para poder entrar a solucionar cualquier tipo de situación. Y miren que, se los he dicho y se los reitero, aplica incluso hasta con nuestras parejas también. Tenemos que entrar entonces a aplicar todos estos elementos que vamos revisando por acá. Miremos entonces otra frase por allí célebre. En una negociación, no seas el primero en hablar. Piensa rápido, habla despacio y claro, yo lo diría, pero lo más importante es escuchar, escuchar atentamente. Esta es una cita anónima. Miren qué importante, a veces las personas solo necesitan que las escuchemos, no más. Una persona que está colapsada, que está al borde del estrés, que dejó acumular sus
problemas personales, con la parte laboral, con todo lo que tenga, llegará el momento en que va a estallar de una manera u otra. Y a veces esa persona solo necesita sentarse a hablar y que alguien la escuche. Entonces, la importancia de escuchar a las personas. Yo siempre tengo que empezar por eso. Yo escucho, quiero saber cuál es la situación, lo dejo que hable, no lo interrumpo, no doy mis apreciaciones, no le hago complementos, no le corrijo, no, nada de eso, simplemente hable, hable, dígame todo lo que usted esté sintiendo en este momento, y si usted lo considera, pues tome nota de los aspectos importantes de esa conversación, para que al final, cuando la persona haya terminado de hablar, cuando ya definitivamente se haya desahogado de toda su situación, entonces yo empiezo a tomarle tema por tema. Le digo, bueno, respecto a este tema, considero que se podría manejar de la siguiente manera. Si veo que el problema no es solo personal, sino que ya es una situación que afecta al grupo, entonces ya me toca sentarme con el resto del grupo, escuchar también su versión y empezar a tomar entonces allí las medidas para empezar a resolver este tipo de conflictos, este tipo de situaciones. Entonces, los pasitos, esos pasitos que son súper importantes, que son muy necesarios, que no los podemos saltar, y que nos van a permitir y nos van a ayudar a mantener siempre un buen clima, son los que ustedes ven acá. Eh, lo hemos mencionado de pronto inicialmente y es entender el conflicto, ¿sí? Y tengo que entender por qué se presentó la situación. De pronto yo me di cuenta que hoy un par de empleados no se hablan, no se saludan, todos los días almorzaban juntos y ahora está uno en una mesa y el otro está en el otro extremo. De pronto el empleado, los empleados que estaban juntos ahora me dicen, yo necesito que me cambie de puesto. Yo tengo que entender qué fue lo que pasó. Y no me puedo guiar por chismes ni comentarios. Me toca llamar al empleado y decirle, yo quiero saber cuál es la situación, y llamo a la otra persona y le digo, yo quiero saber cuál es la situación, y una vez que yo escucho las dos versiones, ya tengo noción de qué es lo que se está presentando allí. Entonces, fue algún malentendido, fue algún tema de comunicación, de pronto en unas situaciones hay algunos jefes que tienden a tener preferencias y esto lógicamente afecta a los empleados. De pronto algunos empleados siempre van a necesitar algún tipo de reconocimiento, y de pronto los jefes no omiten estos reconocimientos, y miren que ese tipo de situaciones, aunque se ven muy simples, van a empezar a generar un conflicto. Ahora recuerden que cuando yo voy a llamar la atención a un empleado, lo hago en privado, y cuando lo voy a hacer un reconocimiento, lo hago en público, ¿no? Ese es el orden que yo debería tener. Entonces sí es importante las dos cosas, tanto pedirle algunos aspectos que se pueden mejorar, o también reconocerle, decirle, yo reconozco efectivamente el esfuerzo, reconozco su dedicación, reconozco su apoyo, su entrega, pero sí es importante hacer ese tipo de reconocimientos, de motivaciones. Tengo que aprender a comunicarme, claro, y tengo que hacerlo de una manera clara, por eso dice siempre, escuche, permítale a la persona que hable, usted también hable, pero hable despacio, no utilice lenguaje técnico, depende de la persona con la que usted esté hablando, ¿no? Pero si usted va a hablar con una persona que tiene un cargo, pues en el cual usted no debería utilizar un lenguaje técnico, pues la persona no le va a entender nada de lo que usted trató de decirle. Entonces, utilice un lenguaje sencillo, básico, siempre marcado dentro del marco de respeto, siempre será importante. Yo siempre pensé que uno puede decir lo que quiera, depende cómo lo diga. Entonces, es importante este tema de la comunicación. Entonces, hay que entrar allí a generar estos elementos básicos y vitales de la comunicación. Generar soluciones, claro, yo tengo que, una vez que entendí el conflicto y ya logré la comunicación, entrar a generar, a proponer soluciones. Entonces, la solución no va a ser todas las veces la que me proponga el empleado. Entonces me va a decir, no, yo necesito que me cambie de puesto, necesito que me cambie de sede, necesito que me mande para otra ciudad. Bueno, esa no siempre podría ser la solución. Yo tendría que entrar a revisar efectivamente, pues,
cuáles pueden ser las posibles soluciones razonables. Una vez que logremos aclarar las situaciones, aclarar los temas por los cuales se presentaron este tipo de malentendidos, yo entonces ya tendré aquí la posibilidad de generar las soluciones, y yo puedo para esto utilizar una lluvia de ideas para proponer diferentes opciones de solución. Entonces yo puedo escuchar las ideas que tiene el empleado A, que tiene el empleado B. No, miren, yo de esto, yo estoy de acuerdo con esta parte, estoy de acuerdo con esto, y yo siento que podemos generar una buena solución si lo hacemos por acá. Y podemos entonces ya entrar a mediar. Lo que no me parece adecuado y conveniente es abrir la puerta y decirle al empleado, ¿usted cómo se sentiría bien? Porque entonces me va a plantear infinito número de condiciones, y el otro me va a plantear su infinito número de condiciones también. Yo debo tener unas soluciones concretas que surgieron a raíz de esa lluvia de ideas que se presentó en ese momento. Bueno. Tengo que entrar a elegir la mejor solución. Claro, elegir la mejor solución, evaluar las opciones. ¿Cuáles son las opciones que ellos generaron? Y seleccionar pues que sea la más viable y benéfica para todos. O sea, yo no puedo, lo mencioné hace un momento, decir, usted ganó y usted perdió en esta discusión, usted nada que hacer. Yo tengo que mantener siempre una posición que sea completamente neutral, en el cual yo diga, de acuerdo con lo que usted dijo en esta parte, de acuerdo con lo que usted dijo en esta parte, y no estoy en la otra, sino que estoy en una posición que es completamente neutral, que es efectivamente la situación. Bueno, en algunas oportunidades será necesario considerar un tercero. Claro, definitivamente no fue posible. Cero, claro. Entonces, de pronto no sea el director del área, de pronto sea el coordinador, de pronto sea su jefe inmediato, de pronto sea el compañero más allegado a las dos personas. Yo puedo traer y decirle, pues también participe de la lluvia de ideas, sin que se ponga de un lado ni del otro, pero ayude a ser parte de la solución. No venga aquí a dejarme solamente el problema, sino dígame, mire, está bueno, llegamos, no sé si repetimos desde acá, desde la opción de elegir la mejor Sí, solución. sí, señor. Bueno, entonces evaluar las opciones generadas y seleccionar la más viable y beneficiosa para todos, ¿no? Pues siempre voy a insistir en lo mismo, y es, no es que uno ganó y el otro perdió, sino que todos salimos beneficiados de la situación que se presentó. Entonces yo debo elegir definitivamente la mejor solución. Y cuando hablamos de considerar un tercero, pues en algunas ocasiones, claro, un mediador puede ser útil para facilitar la conversación, el acuerdo. Decíamos entonces, este mediador, pues no necesariamente podría ser el director o el jefe del área, puede ser el coordinador o puede ser la persona, el amigo más allegado a las personas que están implicadas en la situación, que podría llegar a ofrecernos una solución que sea de beneficio para todos. Entonces, sí, no tendríamos que descartar en algún momento tener o considerar a un tercero. Evaluar las alternativas, claro que sí, tener un plan B en caso de que la negociación inicial no funcione y yo tenga la posibilidad de explorar otras vías. Entonces, sí, les hemos dicho desde el principio de la charla, pues mire, yo voy, me siento, pero no llevo una sola solución, llevo varias soluciones, aparte de que voy abierto y dispuesto a escuchar las soluciones que me puedan brindar las personas que están allí implicadas en el conflicto. Entonces, eso me ayudaría definitivamente para que yo pueda entrar a hacer de manera acertada una solución y tener en cuenta pues las propuestas que me han entregado allí las personas. Y cuando hablamos de manejar la tensión, claro, entonces ser conscientes pues de las tácticas de presión y del estrés durante la negociación para mantener el control y la objetividad. Esto se refiere muchísimo, pues yo tengo que conservar la calma, tengo que hacer un manejo acertado y adecuado de mis emociones, pues para no terminar allá implicado y que sea yo un actor más de la discusión, que en vez de ayudar a solucionar las cosas, pues termine más bien complicando las situaciones que se han llegado a presentar. Entonces, sí será importante, pues,
que ustedes utilicen este paso a paso y de verdad que ustedes cuando lo utilicen se van a dar cuenta que es efectivo, es viable, es razonable y ustedes pueden entrar a aplicarlo y se van a dar cuenta que van a entrar a resolver una cantidad, una serie de conflictos y de dificultades que de pronto se estén ya cocinando en este momento en sus empresas o que ya vengan de mucho tiempo atrás. Les voy a comentar ahí una situación que se presentó hace poco en una empresa que es un cultivo de flores, ¿no? En un cultivo de flores venían trabajando dos empleados, bueno, el cultivo tenía como 300 empleados, pero había dos de ellos que trabajaban en la misma área y ya llevaban 10 y 11 años respectivamente trabajando en esta empresa. Ellos durante mucho tiempo tuvieron diferencias en sus labores, en sus relaciones interpersonales, y pues miren el tiempo que había pasado, 10 años y 11 años, ese es el tiempo que había pasado en ese momento. Llegó un momento que la discusión que tuvieron se salió de control y se fueron a las agresiones. Como era un cultivo de flores, uno de ellos decidió golpear con una matera, la matera, pues el sitio donde se plantan, se siembran las matas, las plantas, entonces lo golpeó en la cabeza. Lógico, pues una matera es un elemento grande, pesado, contundente, es de barro, entonces le afectó su cara en la frente y le afectó el tabique. Eh, Esta persona, pues lógicamente perdió el sentido cuando recibió la agresión y pues mientras lo atendían, porque ahí, pues por fortuna había personas allí de primeros auxilios, eh, el agresor fue a la oficina de recursos humanos, presentó su carta de renuncia y se fue. Sencillamente, la otra persona pues fue atendida, lo llevaron en una ambulancia a un centro médico, estuvo recluido en una unidad de cuidados intensivos, es decir, estuvo en estado grave, en estado crítico, y posteriormente pues ya pasó a otra unidad de cuidado no tan complejo. Pero ¿qué pasó? Cuando él salió, le dieron de alta, se fue para su casa, se dieron cuenta que esta agresión tuvo unas consecuencias de tipo neurológico. Entonces, la persona empezó a perder como el reconocimiento de las cosas. Entonces, le cambiaba el nombre a las cosas. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, él veía la nevera ahí, pero para él eso no era una nevera, para él era una estufa. Entonces él decía, no decía páseme el casco de la moto, sino decía páseme las botas. A todo le cambió el nombre y fue a raíz de esa contusión neurológica. Finalmente, pues estas personas acudieron a la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento, pues por las lesiones personales, y pues la persona, pues me imagino que ya una vez vio lo que había hecho, pues no lo han encontrado acá en el país, me imagino que no debe estar aquí en el país, no debe estar aquí en la ciudad, pero miren hasta dónde llegó la situación, simplemente por no manejar de manera adecuada y oportuna un conflicto. Alguna situación que se estaba presentando entre los dos, y para la empresa pues no fue importante porque la empresa decía ellos acá llegan todos los días, ellos acá cumplen con su función, entonces yo no tengo ningún problema y miren hasta dónde llegó la situación. Entonces ahora eso lógicamente si era investigación, se consideró como un accidente laboral, claro, porque sucedió dentro de las instalaciones de la empresa, y a la persona le están dando pues todo el apoyo, el acompañamiento incluso de tipo psicológico, ¿no? Entonces miren lo que puede suceder y todo lo que podemos llegar a evitar simplemente aplicando estos pasitos de la solución de conflictos. No es complicado, no es imposible de alcanzar, es simplemente dedicar el tiempo, entender cuáles son las situaciones que se presentan, sentar a las personas, escucharlas, escuchar cuáles son sus versiones, lograr una acertada comunicación y empezar a generar soluciones, a evaluar alternativas, elegir las mejores soluciones, manejar las tensiones, claro, y definitivamente pues hay que empezar a hacer un control después de todo esto. De aquí en adelante yo tengo que empezar a revisar si efectivamente
decisiones, las soluciones que tomamos, sí ayudaron para que se solucionara esta situación y no llegar hasta extremos como los que acabamos de describir. Entonces, de eso se trata la situación. Otra frase que aparece por acá dice: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, ¿no? Entonces, imposible, o sea, yo no puedo estar tan cerrado a la realidad y a que yo tengo la razón y que se hace como yo diga, que no acepto absolutamente ningún tipo de solución. Se tiene que hacer como yo diga y punto. Definitivamente ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitudes, pues no me va a llevar a nada, absolutamente a nada bueno. Y terminaré de pronto como una de las personas que acabamos de mencionar hace un momento. Cuando hablamos entonces de los tipos de conflictos, pues hablamos de un conflicto intrapersonal, pues esa es una disputa interna que una persona experimenta consigo mismo, ¿eh? Consigo mismo. Imagínense, ya sea por dilemas morales o por decisiones difíciles, intrapersonales. Todo el tiempo estamos pensando y nos encerramos en nuestro problema, y tengo una deuda, o tengo un trabajo, o tengo que entregar un informe de fin de año, y estoy todo el tiempo pensando en torno a eso. Entonces me acuesto pensando en mi problema, me despierto pensando en mi problema, estoy en la ducha y estoy pensando en mi problema, vengo en mi carro a trabajar y voy pensando en el problema, estoy generando un conflicto intrapersonal yo mismo, sin darme pues la posibilidad de decir: yo puedo contar con un equipo de trabajo, puedo contar con mis compañeros que en algún momento me van a ayudar a solucionar la situación. Los conflictos también pueden ser interpersonales. Este conflicto se produce pues cuando hay interacción entre dos o más personas. Bueno, como diferencias en opiniones, intereses o necesidades, pues que fue de pronto lo que manifestamos hace un momento de los dos trabajadores que se agredieron. Un conflicto interpersonal, tenían diferencias por algún motivo, y esas diferencias terminaron llevándolos pues a que se generara una agresión física. Son los conflictos interpersonales entre más de dos personas. Hay conflictos intragrupales, cuando surgen entre los miembros de un mismo grupo o equipo de trabajo. Bueno, debido a desacuerdos, simplemente, sobre la forma de realizar las labores. A veces sucede que hay una disparidad salarial, entonces resulta que el nuevo entra con menos salario que el que ya estaba trabajando, o viceversa, de pronto el nuevo trae una mejor preparación académica, entonces llega por encima de los demás, y eso empieza a generar conflictos intragrupales y situaciones de discordia a nivel interno, y lo mismo pues cuando hay este tipo de preferencias, o cuando hay falta de reconocimiento también en esos grupos. Y hay conflictos intergrupales, pues que se manifiestan entre dos o más grupos distintos, como rivalidades. Entonces, cuando el área de recursos humanos dice, pues no estoy de acuerdo con los de financiera dicen, pues yo no estoy de acuerdo con los de auditoría, y entonces ya se vuelve un problema, pues que si no se maneja a tiempo se puede volver una situación compleja. Sencillamente, eso es lo que puede llegar a suceder. Yo siempre tengo que atender cualquier situación, no debo subestimar absolutamente ningún caso, no debo subestimar a ningún trabajador. Cuando llegan a decirme, me pasó esto, estoy atravesando por esta situación, tengo este sentimiento, yo siempre debo estar muy atento para atender cualquier tipo de situación que se presente. Importante también que ustedes, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, verifiquen, porque el Código Penal colombiano pues contempla cuando ya no pudimos manejar las situaciones y llegamos a situaciones extremas de agresión como la que les acabo de mencionar. El Código Penal colombiano contempla lesiones leves, pues cuando el daño que se causó no compromete de manera seria la salud o la integridad de las víctimas, ¿no? Y no deja secuelas, por ejemplo. Entonces, para el caso que mencioné, eso no fue una lesión leve.
Hay lesiones graves, pues que afectan de manera significativa la capacidad de la víctima para realizar sus actividades y ponen en peligro su vida, que es lo que les acabo de mencionar. Pone que la persona cuando fue víctima de la agresión perdió el sentido y tuvo que ser atendido en una unidad de cuidado intensivo. Y lógicamente eso son lesiones graves. Y hay lesiones gravísimas que causan consecuencias irreversibles, como la pérdida de un sentido, la pérdida de un miembro, deformidades o incluso la muerte. Entonces, dependiendo de este tipo de lesiones, pues el Código Penal colombiano actúa, lógicamente la Fiscalía General de la Nación inicia los procedimientos del caso y una vez pues se logre comprobar pues toda la situación, efectivamente se determina pues cuál puede llegar a ser la sanción que se va a imponer sobre este tipo de situaciones. Esto entonces, lo que tiene que ver con los temas de negociación y solución de conflictos, importante que son elementos muy sencillos, eh, repito, no son inalcanzables, no son imposibles de aplicar. Entiendo que en algunos escenarios habrá situaciones muy complejas, de pronto que vienen de hace mucho tiempo, pero ya es el momento de llegar y poner atención y seguramente lograrán solucionar de alguna manera ese tipo de situaciones que se presenten, repito, no solamente en sus empresas, sino en sus sitios de estudio, en sus casas, en sus hogares, con sus parejas, todos estos elementos que acabamos de revisar, ustedes los pueden aplicar, que se vuelvan un hábito, que se vuelvan un proceso, un procedimiento al momento de solucionar estos conflictos que se presentan. Eh, pues muchas gracias a ustedes por la atención. Los dejo en el espacio de preguntas para atender las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias, Germán, a ti por tu presentación. Hoy hablando de resolución de conflictos, cordial invitación a cada uno de ustedes para que por favor nos dejen todas sus dudas, sus preguntas con relación a esta charla, a este tema tan importante en cada una de nuestras organizaciones en el chat. También para que nos apoyen con la encuesta del día de hoy, código 401. Ya en breve les vamos a dejar el enlace en el chat, código 401. Efectivamente, estábamos con la cámara apagada de Germán por temas de conexión para asesor comercial El Faro Eléctrico que nos había escrito por allí. Diana Carolina Cárdenas nos pregunta si estas charlas tienen algún certificado. No, señora, lo que son diplomados y cursos como Flash Training sí tienen el certificado. Comentarles que ya está activo también el curso de 20 horas de seguridad en salud en el trabajo, entonces para que aquellas personas que lo quieren realizar ya está habilitado este espacio de actualización profesional. Código 401 para la encuesta del día de hoy. Ya en breve les estamos dejando el enlace para que nos apoyen con su participación. Los invito entonces a que podamos dejar alojadas las preguntas en el chat con este tema y aprovechar estos minutos que tenemos con Germán, nuestro conferencista invitado. Margie, puedes dejar tu pregunta en el chat. Por la cantidad de personas que tenemos conectadas, no habilitamos micrófono en estos espacios, solamente por chat. Bueno, por acá nos dice Juliana, ¿qué estrategia puede aplicar recursos humanos si para los jefes inmediatos la atención de los conflictos no es importante? Y importantísimo, claro, mira, la participación de los directivos y de la alta gerencia es muy importante. A partir de allí, pues se empieza a generar la solución de estos conflictos. Yo diría que inicialmente hay que hacer una sensibilización sobre estos directivos y darles a conocer acerca de la importancia de su participación en la solución. No solamente que estén como allá donde uno los ve, aparte de todo, sino que vengan, que interactúen, que conozcan acerca de sus empleados y que participen de ese tipo de soluciones. Pero sí es importante que ellos participen. Se debe hacer como una sensibilización, incluyendo a los directivos, para decirles estas son las situaciones que se han presentado y esto es la importancia que tendrán ustedes en el desarrollo de estas actividades. Continuamos con Gina Ramírez. ¿Cómo sería el mejor manejo de conflicto entre directivos? Uno diría, estamos entre directivos, entonces estamos entre personas que tienen una preparación académica, que tienen una madurez, que tienen una experiencia. Debería ser muy acorde, debería ser una solución de conflictos muy sencilla, yo lo diría de esa manera,
porque primaría el espacio de la comunicación. Entre directivos siempre debe existir una camaradería, debe existir siempre una lealtad, un buen trato, lógicamente, y como lo dijimos al principio, tener entonces como la gallardía de decir, creo que cometiste un error, o llegar a decirle a mi compañero, yo siento que cometí un error, por favor discúlpame, no volverá a pasar, pero sí es importantísimo, en primer lugar, la comunicación por encima de todo, en todos los niveles de las compañías, de las organizaciones. Carlos Yesid, ¿necesitamos fortalecer la competencia de autocontrol emocional? Uy, totalmente. Por estos días, el manejo de emociones debería ser definitivamente incluso una materia en todas las universidades. Ese manejo de emociones, si de pronto ya pasamos por allí, si ya no tuvimos la oportunidad, hay personas especializadas, incluso ustedes se pueden apoyar en su ARL, con el psicólogo de la ARL, lo llevan a sus empresas y ellos les van a entregar una charla sobre el manejo de emociones, hacen unas capacitaciones que son absolutamente participativas, experienciales, y les van a dejar definitivamente mucho aprendizaje acerca de ese manejo de emociones, pero claro que es muy importante fortalecerlo todos los días de nuestras vidas. Perfecto, Mariluz. Volvimos a copiar el enlace de la encuesta. Entre tanto, vamos con la inquietud de Rosa Ángela. La persona fue sancionada por no pagar lo legal a su empleada. Ella no tiene la plata para pagar y tiene 80 años. ¿Qué puede hacer? Bueno, ahí ya son situaciones muy, muy puntuales, definitivamente. Claro, por eso les decía, yo debo tomar decisiones que sean razonables, ¿no? Porque yo no podría decirle, pues, voy a obviar una obligación legal simplemente, pues, porque mi corazón está por encima de todo lo demás. Tenemos que entrar a revisar cuál es el caso muy puntual, para saber, pues, cuáles son las mejoras que se pueden aplicar allí, pero pues yo cuando ingreso a trabajar a una empresa, pues yo firmo un contrato de trabajo, adquiero unas responsabilidades, tengo unos deberes, así como tengo unos derechos, entonces pues tendríamos que entrar a revisar cuál de ellos se llegó a incumplir, pues para que llegaran a aplicar algún tipo de sanción. Nos dice Jorge Guerrero, en caso de presentarse préstamos de dinero y hay problemas por la recuperación del mismo, ¿qué se podría hacer? ¿Sancionar a ambos? Bueno, si eso está incluido dentro del reglamento interno de trabajo o tienen una política específica sobre el tema, pues lo mejor es, primero que todo, evitar ese tipo de situaciones, y cuando se tenga conocimiento acerca de las cadenas, de los préstamos de dinero, de las pirámides y todo lo que por ahí funciona a veces todavía en las empresas, simplemente yo le diría, pues mire, aplicando el reglamento interno de trabajo, vemos que aquí no está permitido ese tipo de prácticas, y como usted tengo la evidencia de que usted ha incurrido en esas prácticas, pues procedo a realizar el debido proceso, y aplico las sanciones del caso, que puede ser un llamado de atención, puede ser una sanción, y cuando la actividad se vuelve recurrente, yo podría incluso en algún momento decir, ya esto es una falta grave, y podría dar por terminado el contrato de trabajo siempre y cuando haya llevado el debido proceso, lógicamente, y tenga las evidencias del caso. Perfecto, Germán. Y cerramos con esta pregunta de Juan Manuel. ¿Qué estrategia recomiendas cuando la comunicación es 100% remota? Ya se presentó una discusión entre dos integrantes de tu equipo y quieres tanto resolver el conflicto como evitar futuras discusiones. Importante, empezar a aplicar los pasos que revisamos allí cuando vimos esos 7 pasitos. Ya ustedes identificaron que hay un conflicto, eso es importante. Entonces ahora hay que sentarse con las dos personas, preguntarles cuál es su punto de vista de cada uno, y entrar a aplicar entonces las posibles soluciones. Incluso ellos mismos nos pueden aportar las ideas. Recuerden que dijimos, estamos abiertos a que ustedes aporten las ideas, o un tercero venga y nos aporte las ideas para solucionar esa situación. Pero siempre será importante escuchar a las personas, y aplicar una solución en la cual todos se sientan beneficiados. No vayan a sentir que es que uno ganó y el otro perdió, sino que sea un beneficio absolutamente para todos. Por eso tienen que tener esa actitud allí imparcial, estar allí siempre mediando, para que las dos personas se sientan bien. Y estar preguntando después de eso, definitivamente ustedes sienten que ha mejorado la situación, estar muy atentos a eso, para que definitivamente digamos que se logró subsanar
el problema que se tenía entre estos dos integrantes del equipo. Perfecto. Bueno, no tengo sino una pregunta para cerrar y es de Jenny. Cuando se contrata nuevo personal, la mayoría afirma dominio de habilidades blandas. ¿Cómo podríamos evidenciar su manejo? Bueno, se hacen, yo simplemente puedo aplicar unas encuestas de manera periódica en la cual yo entro a validar este tipo de situaciones. Para eso me puedo apoyar con la caja de compensación familiar que tienen unos servicios de consultoría. Ellos me pueden ayudar a aplicar unas encuestas en la cual yo identifique si esas habilidades blandas van por buen camino o definitivamente hay algo que yo tenga que fortalecer. Y cuando tengo que fortalecerlo, la misma caja de compensación me va a decir, yo le traigo a la persona que nos va a colaborar, nos dicta la charla, nos hace el proceso y vamos fortaleciendo las habilidades de las personas que ya las tenían creadas y vamos creando esas habilidades en las personas que aún no las tenían. Perfecto, no tengo entonces más preguntas. Les estamos dejando de nuevo entonces el enlace de la encuesta código 401 para que de esa manera nos apoyen con su participación. Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla empresarial, hoy hablando de este tema tan importante como lo es la resolución de los conflictos. Paola, muchas gracias a ti por la invitación, a todos por su participación. Pues esperamos que de aquí en adelante logremos superar las situaciones que se presentan en nuestra vida diaria. Complacido de compartir con ustedes, les deseo un resto feliz de día. Muchísimas gracias a ti. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden acceder a cada una de las aulas para revivir este espacio de capacitación. El material de apoyo también lo van a encontrar en los recursos de las diversas aulas en las cuales se encuentran registradas desde el día de mañana. La charla queda habilitada en nuestro canal de YouTube para que de esa manera puedan compartirla, revivirla y también socializarla con sus equipos de trabajo. Especial agradecimiento a nuestro conferencista, a todos ustedes que se dedican a estos espacios de capacitación y actualización profesional, a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Asopagos y Fundación Comiva. Feliz tarde para todos. Los espero el próximo miércoles con otro tema también importante, vital que tenemos para ustedes con especiales invitados. Muchas gracias, Germán. Feliz día para ti también. Gracias.